tal, amigas, amigos de Juárez número 1? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast en el que les traemos un tema vigente, no pasa de moda. Hablaremos de Germán Valdés Tintán y para esto me acompañan voces autorizadas en la materia, claro que sí, Ceci Castañeda y Mónica Méndez. Hola, gracias, buenas tardes. Ceci. Un placer. Saludos a todos. Germán Valdés Tintán, cómico o comediante, cantante, actor, es decir, un artista muy versátil, Ceci. Pero empezamos por el principio, como dice la canción. Mónica, ¿quién fue Germán Valdés Tintán? Bueno, primero gracias por el espacio y muchas felicidades por abrir este espacio para platicar de Tintán, un ícono del cine mexicano, de nuestra comedia, de nuestro país, pero también un ícono de nuestra ciudad. Para mí, Germán Valdés es un actor que ha roto todos los paradigmas en el género de la comedia y de la actuación en general, porque también incursionó un poquito ahí en el tema del cine dramático. Lo hizo muy poco, pero lo hizo muy bien con la película del Vagabundo. Pero para mí era un actor muy, muy, muy completo. Y también yo tengo mi teoría de que, bueno, Germán Valdés nació en la Ciudad de México. Al venirse aquí a Ciudad Juárez con su familia, con sus padres, con sus 9 hermanos, aquí es donde nace Tintán. Pero nace a raíz de las actividades que él empezó a hacer, donde empezó a desarrollarse. Pero yo siento que Germán Valdés o Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, un hombre muy grande como su personalidad, nace en la Ciudad de México y el pachuco se gesta aquí en nuestra frontera. Su papá, Ceci, era un agente aduanal. Fue a varios lados, entre ellos antes de llegar a Ciudad Juárez va a Veracruz, que dicen que es donde nace a Tintán el amor por el mar, ¿no? Pero luego de Veracruz precisamente llega a Ciudad Juárez. ¿Qué pasaba en aquellos años, Ceci, cuando Tintán, sin ser Tintán, es decir, Germán Valdés, la persona, llega a Juárez? ¿Qué acontecía en aquellos momentos en la frontera? Bueno, era en 1930. Él tenía 14 o 15 años. Pues eso lo sabemos porque hay un registro en la iglesia donde él se casó aquí en Ciudad Juárez, que fue su primer matrimonio, y ahí está el registro de cuántos años tenía viviendo él aquí. Y dice justamente que llegó en 1930. Y era una época, bueno, yo creo que lo más importante en lo que se refiere a Tintán era que estaba empezando la radio. Fue justamente el año en que la XCJ empezó a transmitir al aire. Y eso fue muy, muy importante, no solo para nuestra ciudad, sino para todo el país. Fue una de las primeras estaciones y una de las estaciones, digamos, experimentales, porque era un medio nuevo y se estaba aprendiendo. Y eso fue definitivo para que figuras como Tintán, que fueron a dar ahí casualmente, si tú quieres, pero encontraran un lugar fértil para desarrollar todo ese talento y toda esa comicidad que él ya traía, pues hasta de familia, porque dicen que su mamá era muy chistosa y que todos eran muy simpáticos. Más que el papá, ¿no? Sí. Mónica, precisamente hablando de la familia, Germán es el tercero o segundo de la familia. Es el segundo. Es el segundo de los 9 hermanos, 8 hombres y una mujer de nombre Guadalupe. Y siento que a raíz de que empieza a despegar la carrera artística de Germán, también se empiezan a despertar todos esos dotes que tenían los hermanos y él de una u otra manera pues los empieza a encaminar y los empieza también a apoyar. Pero primero pues obvio el que empieza ahí con toda esta vena y con toda esta curiosidad es Tintán. Como bien dice, en los años 30 estaban pasando muchas cosas en el contexto sociocultural. Aquí en nuestra frontera, el inicio de la radio, la movilidad que se daba entre Juárez y El Paso, y eso tuvo mucho que ver para el desarrollo del personaje que en unos años veríamos en Germán. No termina la preparatoria, de hecho, digo, como muchos chavos en esa época, ¿no? O todavía, ¿no? Actualmente no termina la preparatoria. Y el papá busca la manera de tenerlo entretenido o vaya a ocuparlo en algo. Y conoce a Pedro Meneses, ¿no? Quien es el dueño, don Pedro Meneses, que era el dueño precisamente de esta radio.
y Germán Valdés entra ahí, no sé si en esa parte. Sí, eran compañeros en la aduana, Pedro Meneses y el papá de Tintán, y lo mandan a trabajar ahí. Es un trabajo muy sencillo, ¿verdad? Es ayudar de todo. Y ahí empieza él a tener contacto con el micrófono. Se dice que en cierto momento estaba abierto el micrófono, que él se ponía a jugar, lo que sea. La cosa es que él empezó a escucharse al aire, y ahí pues... ahí jugaba, ¿verdad? Ahí jugaba, y ahí alguien lo escuchó que imitando a Agustín Lara, y empiezan a darle tiempo al aire, y ahí surge un locutor que además tuvo la fortuna de tener mentores como Arturo Luján, que era un locutor muy importante, probablemente el locutor más completo que haya habido en Ciudad Juárez, pero fue su escuela ahí. Entonces tuvo él la oportunidad de la libertad de trabajar al aire como a él se le ocurría, y también tuvo la oportunidad de debutar en los escenarios, que eso era parte de la radio en ese entonces. Muchos de los programas se transmitían desde un estudio y eran programas en vivo. No era nada más poner un disco y dedicar una canción, o incluso decir los anuncios, que ya no se dicen, ¿verdad? Ahora se graban. En aquel entonces se actuaban los anuncios, y los programas eran de diversos tipos, y ahí había mucho para el genio de Tintán. Se casa, creo, a los 22 años, Mónica, se casa joven. Sí. Es decir, ahorita que decías, Ceci, era una muchacha del Paso, ¿no? Ese es su segundo matrimonio. El primer matrimonio fue con una joven de aquí de Ciudad Juárez, Magdalena Martínez. Sí. La conoce muy joven. Volviendo un poquito hacia atrás, lo que comentabas, Tintán no termina la preparatoria. Se cuenta que él estudió un poco allá en El Paso, en la escuela que todavía está vigente, la Lydia Patterson. En aquellos tiempos había mucho apoyo a los estudiantes juarenses, y él allá cursó algunos años. ¿No había tanto problema para pasar? No había tanto problema. Incluso gran parte de su formación fue por eso, porque él cruzaba mucho al Paso y le gustaba mucho escuchar la música que se estaba escuchando allá, los ritmos. Era un gran admirador de Cab Calloway, que de ahí viene toda su influencia de la música, de la indumentaria, y ahí también es donde él empieza ahora sí que a masticar un poquito lo que es el inglés. Dentro de las muchas anécdotas que hay de Tintán aquí en nuestra ciudad es que, como él le sabía un poquito al inglés, porque él solía cruzarse mucho, y dicen que a veces en contra del permiso de los papás, él se cruzaba a los bailes y todo eso. Él solía estar en lo que ahora es el centro de nuestra ciudad como guía de turistas. Entonces, pues él era inquieto, y cuentan que también dentro de sus trabajos o de sus chambas estuvo en la Comisión de Electricidad, que es donde conoce a Magdalena Martínez, la que fuera su esposa y madre de su primer hijo. Entonces, como bien lo comentan, su papá, pues al verlo tan inquieto, le pidió una oportunidad al señor Pedro Meneses, y él empieza pues ahí haciendo trabajitos de todo tipo, hasta que se topa con el micrófono, y pues le surgen las oportunidades, y creo que él las capitalizó de manera excelente. Sí, porque pareciera que fue una vorágine, ¿no? En la que él se envuelve. Y él se dejó llevar. Sí, no, claro, pues tenía el talento para hacerlo, un imitador. Luego hablaremos de esa faceta que tuvo ya en sus últimos años como de actor de doblaje, ¿no? De películas de Disney. Si pasan los años y se le presenta la oportunidad, y es cuando se empata con su carnal Marcelo Chávez, y empieza a hacer esa gira que se hacían antes en las carpas, ¿no? Que le llamaban. Sí, necesitan un cómico que sustituya a un actor que no podía ir a Estados Unidos, eran tiempos de la guerra. Este actor tenía la ciudadanía estadounidense, y si cruzaba, pues lo iban a enlistar y lo iban a mandar a la guerra. Entonces él decide no ir. Necesitan a alguien que viaje a Estados Unidos, y le recomiendan, creo que fue precisamente Arturo Luján quien les recomienda que vean a Germán Valdés, y Germán acepta. Sin embargo, lo hace con dudas. Es lógico, ahorita lo vemos como todo fue fácil y sin dudas ni nada. No fue así, ¿verdad? Cuando él se va, sí dudaba de cómo le iba a ir, de que iba a perder su trabajo con Pedro Meneses, y sí preguntaba, bueno, yo creo que si no me va bien, pues don Pedro me acepta de nuevo, ¿verdad? Tengo aquí mi trabajo. Su propia familia, ¿no? Exactamente, dejar a su familia. Y se va en esa caravana, justamente ahí cuando conoce a su carnal Marcelo, y pues poco a poco se va colocando, no fue de un momento a otro, claro, pero ahí ya empiezan a funcionar con el personaje del Pachuco, que
que son, a los pachucos los conoció aquí en la frontera, ¿verdad? Se dice que al portero de un centro nocturno, de un cabaret. Y aquí justamente en Ciudad Juárez es donde estrena él, a finales de su estancia en Ciudad Juárez, estrena el personaje del pachuco. Eso se documenta en un libro de incluso se comenta que aquí él estrena su primer sud de pachuco y dicen que el señor Pedro Meneses es el que se lo manda a hacer, porque dentro de los personajes que él desarrollaba en la radio había uno que se llamaba el pachuco Topillo Tapas. Entonces él le manda a hacer su primer sud pachuco a Germán. Y a ver, Mónica, ¿que se compone de qué una indumentaria de esa naturaleza? Ok. Pues el sud se compone del sombrero, que también le pueden llamar el tando, el cute, que es el saco. Pero que el tando tiene que llevar llevaban la plumita pues era de avestruz. Dicen que mientras más larga fuera la pluma, pues más picudo era el pachuco. Esperemos que sí. Tintán pues siempre lo portó con mucho garbo. También la chaina, o los zapatos, o las tablillas, o los tutons, que pues se llaman así porque por lo regular eran blanco y negro, la cadena con el reloj, la lisa o la camisa. El saco era así como de unos sí, las solapas muy grandes, ¿no? Y pues era todo, ahora sí que era toda una indumentaria al pie de la letra, porque tenía el tandito, el cute, y tenía también sus tirantes abajo. O sea, ellos estaban impecables en la cuestión de su imagen y de la indumentaria. Y lleva esta cultura a México con el señor Paco Miller, ¿sí? O sea, finalmente se da como esa conexión con él, que es quien despega a Tintán. Sí, pues retomando lo que comenta Ceci, él en esta caravana es donde conoce a Marcelo Chávez. Marcelo Chávez era el contador de la caravana de don Paco Miller. Y pero también como tocaba la guitarra y componía un poco, los presenta, componen juntos su primer canción y la presentan y cuentan que fue un éxito, que incluso la tuvieron que repetir varias veces porque era el único número que tenían montado y que les gustó tanto, y era simplemente la mosca parada en la pared, pero con mucho swing. Entonces la tuvieron que repetir y repetir y repetir, y bueno, toda la influencia que traía de la música chicana, Tintán, ¿no? Y no nada más de la música chicana, del mambo, que ya estaba recién tomando mucho auge. Rock, ¿no? No sé si pues ahora los rockeros de mi tiempo lo consideran como Tintán, que es el rock antes del rock. ¿Por qué? Porque él se atrevió a hacer lo que ahora hacen muchos músicos, que era la música de fusión. Había música clásica y él la convertía en un mambo, o estaba cantando un bolero y de repente se podía escuchar acordes de un cha-cha-cha o de un swing. Perdón. Esa era la magia de Tintán. Sí. Sí. Y es curioso ahora que hablan de esos trajes que persisten hasta nuestros días, ¿no? De hecho, se acaba de nombrar el día del Pachuco, el 19 de septiembre, que es el cumpleaños de Tintán. Pero me sorprende cómo va al centro y cómo se mantiene año con año esa tradición, ¿verdad?, de personas de la ciudad o que vienen de otras ciudades, específicamente los domingos. ¿Sigue vigente, si tú lo consideras que sigue vigente la cultura y su relación Pachuco-Ciudad Juárez? No sé hasta qué grado, pero de que sigue habiendo gente que se viste de pachucos para los domingos. No creo que sean pachucos en su vida diaria, ¿verdad? Completo. Eso ya ha evolucionado a otros tipos de figuras. Pero sí, el hecho de que se mantenga eso, no sé qué tiene de magia, ¿verdad? El vestir así. Y los carros. Los carros tan bajitos, con qué garbo, con qué orgullo lo lucen y siguen presentándose y siguen bailando. Poder seguir viendo eso me parece increíble. Pero Ceci, así como, pudo haber caído bien esa imagen o tuvo esa chispa Tintán para hacerla caber en una cultura como, sobre todo allá en el centro del país, pues no a todo el mundo le cayó, ¿no? O sea, hubo mucha crítica en esa forma de vestir. Sí, así es. Mientras Tintán estaba en la caravana de don Paco Miller,
en Estados Unidos les iba muy bien y eran muy bien aceptados, pero porque la mayoría del público que los iba a ver pues eran mexicoamericanos, chicanos, entonces se identificaban muy bien con el lenguaje, hasta con el lenguaje corporal, con todo el swing que ellos traían. Pero ¿qué pasa cuando llega a México? Creo que la primera presentación que tuvieron juntos fue en Guadalajara y no les fue muy bien. No les fue muy bien porque ni siquiera les entendían lo que estaban hablando, no sabían si así estaban vestidos o era un disfraz, o sea, sí les costó trabajo posicionarse. Y para mí ese es uno de los grandes logros que yo le atribuyo a Tintán, ¿no? Que en los años 40, aquí ya estábamos hablando más o menos del año 42, 43, ¿verdad? Ese fue de Juárez en el 43. Entonces, en el año de 1943 en el cine mexicano estaban pasando muchas cosas, pero lo que la gente veía en la pantalla grande eran películas de corte ranchero, de corte campirano, donde los estelares pues eran un Jorge Negrete, Pedro Infante, o estaba este otro cine que era el cine de arrabal, de las ficheras, de la melancolía, la música de Agustín Lara. Pero llega Tintán con algo completamente diferente, fuera del contexto social, rompiendo esquemas. Sí, era un cine muy nacionalista. Ajá. Entonces. Y llega Tintán con algo más moderno, ¿verdad? Algo más con otra visión. Y claro que va a haber protestas porque pues siempre. Uno de ellos, y lo platicaba en la mañana con mi productor, Pepe Solares, decíamos, uno de ellos y abiertamente en una película manifiesta su animadversión sobre Tintán, fue Cantinflas, ¿no? Ah, sí. En una película, Si yo fuera diputado. Sí, ahí pone de manera muy subliminal un letrero, ¿no? Dice, aquí no se atienden pachucos porque me caen gordos. Me caen gordos. Pero posteriormente Tintán le responde en otra película. Así que le responde. Entonces también le responde, ¿no? Que él no atiende, si no me equivoco, es en La Tijera de Oro, donde él hace el papel de un barbero, ¿no? Que él no atiende peladitos. Entonces, pero siempre hubo esa como lucha, pero era hasta una lucha de clase, porque estaban los fanáticos de Cantinflas que iban como que a otro sector de la población, un poquito más tradicional, más conservador, y Tintán siento que representaba más a lo que era la cultura popular, a la gente, al barrio. Entonces, pues eso siempre los puso como antagónicos, uno en contra del otro. Otro que escribió inclusive en El laberinto de la soledad, Octavio Paz, dedica un capítulo a hacer una crítica. No a Tintán directamente, pero sí al Pachuco. El capítulo se titula El Pachuco y otros extremos, algo así, en el que obviamente platicaba con Pepe Solares, decíamos, pues no había otra figura más grande en ese momento de un Pachuco que era la de Tintán, o sea, es decir, veladamente también Octavio Paz utiliza su pluma para hacer una crítica, porque no cabía en esos esquemas, ¿no? No, y Novo, ¿verdad? Fue uno de los detractores acérrimos de Tintán, ¿no? O sea, decía que este hombre venía a destrozar el lenguaje de Cervantes, pero también hay que ver el lenguaje de los fronterizos, porque no solo era el lenguaje que se hablaba en la capital, sino el lenguaje de nosotros, de los fronterizos, de los que no nos subimos al coche, nos subimos al carro, de los que no tomamos refresco, nos tomamos una soda. Entonces, todo eso con su irreverencia y con su personalidad tan desparpajada, lo plasmó en el cine en una época en donde todo era muy conservador y pues muy centralista. El Spanglish, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, el Pachuco fue la reivindicación, ¿verdad?, de nuestra cultura, una cultura que también existe y que ciertamente en aquellos tiempos no tenía representación en las pantallas. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y no solo de la cultura fronteriza, sino del tipo de personaje. El Pachuco no era un millonario, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la indumentaria del Pachuco ya es motivo de orgullo. Entonces, el reivindicar también a los chicanos y a los fronterizos y algunas en clases bajas que están buscando reconocimiento, eso fue muy importante. Y creo que es uno de los legados de Tintán que hay que recordar, ¿verdad? La figura con la que dijo: nosotros valemos, nosotros somos muy dignos, y con sus papeles, que además eran papeles
vamos, siempre salía bien librado, ¿verdad? Él no terminaba sufriendo nunca. Entonces, eso es un mensaje del que podemos aprender mucho en estos momentos. Decía Ceci que se va en el 47. 43. 43. ¿Cuántos años dura Tintán aquí en Juárez? O al menos en la frontera, en esta parte de estar yendo al Paso y venir. Pero desde que llega y luego se casa, toda esta que platicábamos, ¿cuántos años fueron? En el 30. En el 30 hasta el 43. Digo, 13 años más o menos. Y parte importante de su vida, ¿no? ¿Sí? En ese ciclo de su vida. Llega a México, pues, Mónica, y como la espuma. Llega a México y bueno, después de sí estarle ahí batallando un poquito para que aceptaran pues todas sus formas y su manera de comunicarse y de hacer comedia, llega a México y hace un cortometraje, le ofrecen hacer su primer cortometraje que se llama El que la traga la paga, que incluso es silente, es mudo. Y él estaba trabajando en aquella temporada en el patio. De hecho, hay anécdotas que dicen que cuando salían de trabajar, que les pagaban, mucha gente se acercaba a la salida de los centros nocturnos donde estaban Tintán y Marcelo, y que la gente se acercaba y les decía, soy de Juárez, oye, yo soy de Juárez, vengo de Juárez, no tengo trabajo. Y que así como salía, iba repartiendo el sueldo, y que a veces le decía, carnal, pues aliviáname porque ya me quedé sin nada, ¿no? O sea, también eso es algo que se ve mucho en las películas, ¿no? Ese desparpajo, ese don de gente, pero que, bueno, los biógrafos o personas que tuvieron el gusto de conocerlo cuentan que aparte era una persona muy, muy generosa, que nunca se apegó a cosas materiales. Entonces, pues, bueno, es un paréntesis para hablar un poquito ya de la personalidad, pero la primer ya película en forma que le ofrecen es Calabacitas Tiernas, que originalmente el título era Qué bonitas piernas, y para evitar la censura le cambiaron el título a Calabacitas Tiernas. Entonces, la invitación era únicamente para Tintán. Cuando estaba negociando la cuestión del pago, le dice el productor, ¿pero por qué cobras tanto? Y lo me dice, yo cobro mucho porque yo cobro por 2. Dice, y yo si no voy con mi carnal, yo no trabajo. Entonces, de ahí empieza la dupla que termina desafortunadamente con la muerte de Marcelo. Ceci, ¿qué pasaba en aquellos años cuando empezaba a despuntar la carrera de Tintán en la Ciudad de México o en el centro del país, que empezaba a tener ya ese nombre? Ahorita nos platicas cómo llega el nombre de Tintán, Mónica, pero Ceci, ¿qué pasaba en Ciudad Juárez ya en ese tiempo en el que ya se volteaba a ver hacia allá, a decir, hey, hay un juarense que está triunfando? Mira, no lo sé a ciencia cierta, pero te puedo decir que cuando se oyó la primera canción de Juan Gabriel, cuando empezó a cantar, que hay ciertos paralelos en la historia de los dos, yo tenía como 8 o 9 años, y era un orgullo, es de Juárez, se oye a alguien de Juárez, porque todavía, digamos, en 1970, Juárez casi no figuraba. Lo único era cuando el señor Meneses justamente salía en el noticiero de Saludowski, cuando nevaba. Y era él, era la única ocasión en que salía en pantalla para avisar que estaba nevando. Fuera de ahí, no. Entonces, vaya, existimos, nos están tomando en cuenta, alguien de Juárez está pegando. Era una sensación así, creo que me pone así. Yo tenía, te digo, era una niña. Así que supongo que en aquellos tiempos pues era algo similar, ¿verdad? Y no solo eso, sino que para los artistas, el semillero de artistas que era Ciudad Juárez en aquel entonces, indicaba vamos bien. ¿Cómo cuáles artistas había aparte de Tintán, Ceci? Bueno, digamos, muchos de nivel regional visitaron aquí, porque te digo, aquí se daba oportunidad, y algunos salieron hacia México, otros hacia Estados Unidos. Estamos hablando de figuras como el Charro Avitia, Miguel Aceves Mejía, que quizás sean los más famosos. Mónica. Sí. Van pasando llegan a su oportunidad de las películas, nos quedamos con Calabacitas Tiernas, que cambió de nombre. ¿Dónde nace el nombre o el mote de Tintán? Sí, el mote de Tintán se lo pone don Paco Miller cuando empiezan esta gira artística. Dicen que, bueno, pues tienes que tener un nombre artístico. Y dentro de varios, dijo, bueno, pues te vas a llamar Tintán. Pero dicen que esto fue a raíz de un actor ecuatoriano que estaba dentro de esta misma
dentro de esta misma caravana artística y le decían el niño de Tintán, pero porque él hacía un show así como con botellas, con campanitas. Y cuentan que cuando le dijeron eso, Tintán se opuso rotundamente, que dijo, no, mejor recuérdame a mi madrecita, o sea, a mí no me gusta, o sea, él se opuso al principio a ese mote de Tintán que ahora pues todos reconocemos, ¿no? Entonces, volviendo un poquito, si hablamos del pachuco, yo creo que si decimos aquí en Juárez o en el país, si preguntamos, ¿qué es un pachuco? Inmediatamente nuestro inconsciente colectivo nos trae la imagen de Tintán, ¿verdad? Ya ahora ya en los 80s, pues bueno, está Edward James Olmos con su película de Sud Sud, pero de manera generalizada hablamos de pachucos y se nos viene la imagen de Tintán. Sí, ligada, y así, ¿no? Él también, ¿verdad? Él pues poco a poco fue haciéndose a la idea y fue aceptando su sobrenombre, ¿no? ¿Despunta la carrera de Tintán con El Rey del Barrio? No, esa yo creo que fue más bien fue con la que se consolidó, porque ya venían otras películas atrás, como El Hijo Desobediente, pero ya venía haciendo otras, pero cuando llega a él, El Rey del Barrio, es cuando se consolida su carrera. Ahora, Tintán también tiene que hacer una transición y llega un momento en que deja este personaje del pachuco para ya empezar a personificar a otros personajes más urbanos. Siempre fueron de corte urbano. Incluso en la película de Soy Charro de Levita, pues es un charro de ciudad, ¿verdad? O sea, no es un charro tal cual, ¿no? Pero sí deja un poquito el personaje del pachuco, quizás sí en la indumentaria, pero a veces en la esencia, en alguna palabra, siempre lo daba a notar. No, sí. Era Tintán era el pachuco y el pachuco era parte de Tintán. Un alter ego, ¿no? Quizás era su alter ego, ¿no? Ceci, parte importante de Tintán, digo, y ahora sí que lo voy a decir como hombre, pues las mujeres con las que tuvo las películas y se besaban. Las más bellas, bellas pasaron por esa trompota. Sí, dicen que tiene el récord, ¿verdad? De mujeres más besadas. Actrices, y eran actrices ciertamente muy bellas. Muy guapas, Ana Bertalepe, Silvia Pinal, Ana Bertalepe, Rosita Quintana, Rebeca Iturbide, que era del Paso, Texas. Ajá, ella era del Paso, Texas. Con ella hizo, para mí, de mis películas favoritas, Hay Amor, ¿Cómo Me Has Puesto? Somos dos. Muy, muy buen gusto, felicidades. Y también con ella hizo El Revoltoso. Pues es que besó a las mujeres más bonitas, pues entre ellas su esposa, ¿verdad? Sí, que la conoció en una película. Ajá, ¿no? Entonces... En la del Zorrillo, en la Máscara del Zorrillo. Pues no, a ella la conoce antes, a Rosalía Valdés, que fue su esposa más reciente, y con ella tuvo como una relación un poquito clandestina, diríamos así, durante muchos años, porque él no lograba divorciarse de su segunda esposa, de Micaela, la que sí era de aquí del Paso, Texas. Entonces, pues tuvieron un noviazgo creo que de 16 años, algo así, o sea, sí fue un amor muy grande porque resistió y sobrepasó muchas cosas sobre todo el tiempo, y estamos hablando vuelvo a lo mismo, una época muy, muy conservadora. Sí. Creo que la mamá de las hermanas Julián, porque ella pertenecía a un grupo de 3 hermanas que también se dedicaban a la música, ¿no? Y don Ramón se casa con una hermana. Entonces, las tenía muy cuidadas y todo, y la manera en que Tintán podía estar cerca de ella, porque todavía no estaban casados y no podían pues demostrar su relación en público, era acercándola a las películas. Entonces, siempre les buscaba una participación en sus películas, y bueno, pues salen en La Marca del Zorrillo, en El Médico de las Locas, en muchas películas salen las hermanitas Julián. Con Silvia Pinal hizo también una muy buena, la del Rey del Barrio, y luego la de La Marca del Zorrillo. Sí, y también hace la de Me Traes de un Ala. Sí, hace varias películas. Hablábamos de la familia, don Ramón. ¿Qué papel jugó la familia en la vida de Tintán? Sabemos que fue muy grande, pero ¿cómo fue acercándolos a su vida de un artista famoso?
sé si quiere. Bueno, yo creo que desde antes, porque aquí él ya tenía un hermano que era cronista deportivo, ¿verdad? Pedro. Pedro desarrolló su carrera aquí luego en Los Ángeles, lamentablemente fallece muy joven, él en un viaje de carretera, y está de hecho enterrado en Ciudad Juárez. Así que creo que desde antes se fue abriendo ese espacio. Y es lógico, si él de esos dos hermanos mayores se va en el 43 él, después ya se lleva a su familia. Pero pues es lógico que los menores empezaran, ¿no? Les empieza a buscar papeles en sus películas. A don Ramón lo vemos muy joven en películas de Tintán, antes de que se volviera famoso con su papel de don Ramón, ¿verdad? Entonces, pues sí, era luego el ratón también, Antonio Valdés también trabaja. Loco Valdés. El Loco Valdés, claro. Es lógico que si todos tenían facilidad, ¿verdad?, para actuar, y Tintán era un artista muy completo, no solo un actor, pues se apoyaran en eso y así como le daba trabajo a su grupo, ¿verdad?, que decíamos, pues incluyera a sus hermanos. Sí, decíamos que era muy generoso con la gente, decías, Mónica, que no conocía, imagínate, con su familia, ¿no? Con el Loco Valdés llegó inclusive a protagonizar películas que un par, ¿no?, donde los fantasmas burlones, también hace otra, El campeón ciclista. Pues hace bastantes películas con el Loco Valdés, igual con Ramón. Pero aquí Manuel Valdés, que es el único que sí es nacido aquí en Ciudad Juárez, tiene formación de bailarín. Él tiene formación de bailarín y Tintán lo empieza a introducir en sus películas como parte de los bailarines, hasta que pues ya lo va un poquito acercando a la actuación, y hay entrevistas donde don Manuel pues cuenta que él mismo le montaba las escenas y le decía cómo voltear a la cámara, o sea, por lo que cuentan, ¿verdad? Y lo que he tenido la dicha, porque siempre es una dicha y un disfrute tener este conocimiento de Tintán, es que incluso su generosidad no nada más era en lo económico, en repartir lo que él tenía, sino en compartir incluso su talento, su experiencia, porque lo coachaba, ¿no? Mira, párate aquí, voltea la cámara. Él no tenía empacho en quizás hacerse un poquito más pequeño para que él o su equipo de actores que siempre lo cobijaban, su universo cómico destacara. ¿Quiénes podemos mencionar entre ellos? Bueno, Tuntún. Tuntún, está Vitola. El carnal, obviamente. Claro. Rubinsky también. Walt Rubinsky, que estábamos platicando anteriormente que Tintán veía el cine como un universo cómico, como un gran circo. Y él decía, es un circo donde todos tenemos un personaje, ¿verdad? Está el hombre fuerte, que era Walt Rubinsky, está pues el pequeño, que era Tuntún, el hombre gordito, que era Marcelo, tenía a la mujer alta, ¿no? Y que era Vitola. O sea, era un universo cómico que lo acompañó y lo cobijó durante sus películas más emblemáticas. Pero también llegó un momento en que ellos mismos hicieron sus propias carreras. Entonces, eso a Germán nunca le molestó, al contrario. Y habla pues parte de su generosidad, ¿verdad? También de formar este universo cómico, y en dado momento, cuando ellos tenían oportunidad, pues que salieran a brillar y a demostrar todo lo que traían. ¿Dónde empata Tintán la parte de actor como tal con la de cantante? Pues... porque lo escuchamos en las películas cantar canciones muy bonitas. Y canta bien, y canta bien, además. A mí me llama la atención que desde una de sus primeras películas, que es Hotel de Verano, ¿verdad? Donde hacen tiene una participación muy chiquita. Él con Marcelo, sin embargo, se roban la película. Ahorita yo creo se recuerda esa película nada más porque ahí salieron Tintán y Marcelo. Y cuando ves esa escena, cómo baila, entiendes cómo llegó él a tener tal impacto en el cine, ¿verdad? El carisma que tenía, ese don. Luego el cantar, el darnos tantas escenas emblemáticas a tantos años. Por ejemplo, El Rey del Barrio sigue siendo considerada una de las mejores películas mexicanas. Y tiene escenas increíbles, ¿verdad?
las escenas con Vitola, esa escena con Vitola, qué barbaridad. En el piano. Sí. En el piano. Luego, fíjate también en el baile. ¿En cuál película es donde sale con Antonio, con su hermano Antonio y con... El Revoltoso. En El Revoltoso. Que incluso actualmente mucha gente ha replicado esa escena porque se volvió emblemática. Ajá. Música menudo. ¿Y cómo lo ves a tantos años? Las nuevas generaciones hacen sus TikToks y la remasterizan con otra música, pero el baile, ahí está. Sigue funcionando, los ves y siguen funcionando, y la cara que tiene él, me da mucha risa. La serenata que le da a Silvia Pinal en con la canción Contigo, ¿no? Que es un bolero muy, muy hermoso. Muy bonito, sí. Sí, era un artista muy versátil. Y eso hay que reconocerlo. Era un artista completo. En la película, ¿cuál es? No me ayudes, compadre. No me defiendas, compadre. Que es probablemente la primera película donde se filma así de lucha libre. Caray, tenían que tener a alguien como Tintán, ¿verdad? Para esas escenas, porque era... También era físicamente hermoso. Tenía mucho histrionismo, así como se sentaba y de repente se levantaba, brincaba, alcanzaba una lámpara, caía en una escalera, rodaba, o sea, físicamente también era un cómico de comedia física, no nada más verbal, que es la diferencia que yo le hago quizás un poquito a Cantinflas, y ahí quizás alguna gente me va a odiar un poquito, pero Tintán no solamente tenía un lenguaje propio, también era un lenguaje corporal, cantaba muy bien, aunque él a veces ni siquiera quería cantar bien, porque en algunas películas canta, abre la boca, hace estos largos de con la boca abierta, o sea, para ser gracioso, pero aún siendo gracioso la voz le salía muy bien, o sea, era algo que él ya traía, y él empieza a manejar esto de la música pues en las carpas cuando hace su primer clic con Marcelo. Hay una película, Músico, Poeta y Loco, donde él está atendiendo en un lugar de espejos y dice, ¿verdad? Las muchachas a mí me dicen Tintán, porque en mí todo es música. Y realmente sí, todo era música en él. Y luego empató muy bien, por ejemplo, bueno, en una película, Hay amor como me has puesto, hace una referencia a Jorge Negrete, ¿no? Sí. O sea, llevaba aparte buena amistad con los compañeros, ¿no? Tuvo ahí con Pedro Infante. Con Pedro Infante, en una película de Pedro Infante, la de... También de Dolor se canta. Sí. Entonces, aparte era así como un hombre que tenía ese carisma hasta con los propios compañeros, ¿no? Sí, y además en la evolución de su carrera llega un momento en que empieza a tener papeles menores, ¿verdad? Su carrera no se mantuvo estática. Creo que su carrera refleja la evolución del cine mexicano. Cuando llega otro tipo de producciones y él se sigue manteniendo activo, pero ya de otra manera, ya después hasta produce, dirige. Ahí ya no le fue tan bien, ¿verdad? Pero sí evoluciona al ritmo del cine mexicano, y esas participaciones con Pedro Infante, por ejemplo, creo que es una escena muy brillante, ¿verdad? Y no dura ni 5 minutos, pero y a veces uno cuando lo pone en YouTube uno le adelanta para ver esa escena. Sí, para ver precisamente esa escena. Y cómo se la riegan mutuamente Pedro Infante. Sí, qué ojos de botellita de pescado y qué boca de bagre. Con Joaquín Pardavé, por ejemplo. Con él hizo muchas películas, con Sara García. O sea, es una belleza ver esos talentos, verlos trabajar juntos, cómo ninguno sobresale, cómo se complementa muy bien. Con el señor Andrés Soler hay también. Una película que ustedes hablaban de versátil, si hay una que a mí en lo personal me deja claro la calidad histriónica de Tintán, es La vida inútil de Pito Pérez. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, un alcohólico, o sea, rompe totalmente el esquema de, ya no hablamos ni siquiera de un pachuco, hablamos de alguien que vivía una vida así, ¿verdad? De un alcoholismo, que va platicando su vida, se la va platicando a Andrés Soler, que es el personaje que quiere platicar de su vida. Que recoge la historia. Inclusive, pues digo, porque es un libro además, ¿no? Incluso esta película, que también está actuada de manera magistral, la hace varios años después el señor López Tarso, pero bueno, dicen que la actuación de Tintán se quedó para la memoria, ¿no? Porque rompió su esquema cómico. Incluso está la película de... se me va el nombre. El vagabundo. El vagabundo, donde tiene una parte, donde si uno se pone a escucharla, es la parte dramática, el espacio dramático de la película, pero si uno se pone a escucharla, ahí no está hablando el personaje. Siento que ahí
sí habla Germán, porque le habla directamente a la cámara y le dice, aquí estoy, soy Germán, la Shiva, ¿no te acuerdas? Porque así le decían aquí en Ciudad Juárez a Tintán cuando vive aquí. Dicen que le decían la Shiva porque se dejaba crecer lo que conocemos como la piocha. Entonces, incluso sus ojitos se le llenan de lágrimas y ahí es como que ahí rompe, ¿verdad? Rompe la cuarta pared y ahí vemos a Germán. ¿En qué parte de la carrera, Ceci o Mónica, en ese declive que hablaba Ceci, porque obviamente no se va a quedar siempre en una misma línea, le llega la oportunidad que hablamos hace rato de hacer estas participaciones de doblaje de películas muy importantes de Disney, El libro de la selva y Aristogatos? ¿En qué parte de su vida? También hay, antes de esas dos, está Sleepy Hollow, que es también un corto muy pequeño de terror de Disney, El jinete sin cabeza, donde él también hace ahí la voz. Creo que esa fue la primera oportunidad que tuvo y ahí él todavía contaba con mucho renombre, ¿verdad? También cuando hizo El libro de la selva y El gato Mali, que fue su última participación como doblaje, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es este poder que él tenía en su voz, tanto para hablar, para cantar, que le ofrecían estos personajes. Y además el personaje de Balú en El libro de la selva, digo, no lo escribieron para Tintán, pero parecía. Parecía tener alguien como Tintán estaba perfecto para ese personaje. Creo que es un doblaje icónico, el más representativo, el que yo recuerdo, yo que iba a ver a las películas de caricatura, ¿verdad? Durante años fue el mejor doblaje, quizá ya con los de Shrek, ¿verdad? Que ya alcanzó otro nivel de doblaje, pero fue memorable ver cómo a Balú es ese personaje que goza la vida, que canta, que baila, que disfruta. Ese era Germán. Sí, dicen que hizo audición, o sea, no fue como que buscaban a Germán Valdés Tintán y se lo dieron, no, hizo audición y tuvo que pelear por ese papel y lo gana precisamente por la forma en la que canta. Sí, incluso hay una imagen que a mí me gusta mucho, que de repente anda ahí por las redes o gente que la comparte, que se ve la imagen del oso Balú y luego en contrasombra está la imagen de Tintán de perfil con su traje de pachuco. Pues es que es como dice Cecilia, o sea, Balú es Tintán, así lo recordamos todos y así lo escuchamos todos. El legado de Tintán, ¿qué tenemos en Juárez como legado? Ceci. Yo creo que es muy importante. A mí me gustaría que todos en Juárez viéramos sus películas. Yo quiero que en los restaurantes, así ya ves que hay pantallas que cada 19 de septiembre se estén poniendo ahí películas de Tintán. Ese es mi sueño. Y que todos los niños en la escuela ya hayan visto, ya reconozcan a Tintán, ya sepan quién es y sepan que estuvo aquí en la etapa formativa de su carrera. ¿Por qué? Porque en Juárez pueden desarrollarse talentos, porque Juárez puede brindar oportunidades y porque la esencia del personaje con el que él triunfó por primera vez a nivel nacional e internacional es un personaje fronterizo. Eso tenemos que tenerlo presente nosotros, nos llena de orgullo, es algo que nos llena de orgullo y es algo que nos permite ver el día a día de una manera distinta, con una perspectiva distinta, con otra visión. Y cuando llegan crisis que de manera recurrente suceden en cualquier lugar, sobre todo en lugares como las fronteras, estamos mejor preparados porque tenemos la certeza de que podemos salir adelante, de que podemos enorgullecernos de lo que es. Y creo que eso es un legado muy, muy importante de Tintán. Tenemos también ya un museo. Tenemos un museo, tenemos la estatua que está en el mercado, tenemos el que se encuentra en la Plaza de Armas frente a la catedral, que ahí yo lo que he escuchado cuando pensaron poner ahí esa obra de Tintán, que ahora ya es famosa porque todo el mundo que cruza ahí va y se siente y lo abrazan y se toman la fotografía, era para recordar o hacer un homenaje al Tintán de los años 35, 40, cuando vivía en esta frontera, ¿no? Que en su juventud se iba a la Plaza de Armas a ver pasar a las muchachas, a platicar con los turistas, porque ese fue el espacio geográfico en aquellos tiempos donde Tintán le tocó pasear, ¿no? Por toda esa área que ahora conocemos como la zona centro. Entonces, es como decir, aquí sigue Tintán. Exacto, la Avenida Juárez, ¿verdad? Él por ahí trabajaba, y bailaba, y veía artistas.
El monumento a Juárez también hay que retomarlo ahora, que fue tan importante en la carrera de Tintán, porque ahí estaba la cabina de XCJ. Lamentablemente ya no existe ese edificio, pero ahí en el tercer piso es donde él trabajó mucho tiempo. En algún momento y donde veía, ¿verdad? Se dice que en cierta ocasión hasta lanzó discos hacia el público que estaba allá afuera. Entonces recorrer esa ciudad y recorrer los momentos trascendentales que han ocurrido en esa zona de lo que era entonces Ciudad Juárez es un bonito ejercicio. Y lo que decíamos en un momento dado de Juan Gabriel, no sé si lo comentamos en un anterior programa contigo, Ceci, sobre... puso a Juárez también en el mapa, ¿no? Claro, eso es importantísimo. Sí. Jamás negó él de dónde venía, es decir, él asumió que nunca lo negó, ¿verdad? Es decir, nací en Ciudad de México, pero él... Formado en Ciudad Juárez, ¿no? Su formación, sus costumbres, su forma de hablar, su vestimenta, pues la adquirió aquí y con el enriquecimiento bicultural que tuvo la oportunidad de adquirir y que bueno, pues siento que lo adoptó muy bien, pero sobre todo lo llevó con mucha dignidad. Y exacto. Si hablamos un poquito de los pachucos, pues bueno, ellos siempre lucharon por dignificarse en Estados Unidos, por destacar, pero también por agruparse, por sentir ese sentido de identidad que necesitaban al no ser ni mexicanos ni americanos. Y ese mismo sentido nos lo da Tintán con sus películas, con su actuación, con su música en el país. Es ese mismo sentido, es decir, volteen, aquí también hay un grupo de gente que habla diferente a ustedes, pero que también es gente buena, que también es gente que trabaja, incluso todos los días se la tiene que rifar para cruzar a la frontera y trabajar también allá. Entonces, creo que nos dignificó de muy buena manera y rompió esquemas, y sí, representó también esta imagen del pachuco contestatario, alborotado, alegre, solidario, gritón, pero así somos, ¿no? Yo comento que a nosotros a veces nos ha pasado que vamos a alguna otra parte, aquí en el sur del país, y la gente a veces se siente un poquito intimidada porque hablamos fuerte, o porque gritamos, o porque malmodeamos mucho, pero es parte de nosotros. Y si vemos poquito cómo llegaba Tintán en sus películas, azotando las puertas, tropezándose, tirando un grito, y a veces si lo escuchamos cómo platicaba, incluso su voz se escucha más alta que los demás actores, porque así era él y porque así somos nosotros, ¿no? Y decimos, no, tranquis, no estoy enojado, es que así hablo, así hablamos los del norte, y también así Tintán nos representó. Se instituye, perdón, Ceci, se instituyó recientemente el 19 de septiembre, día natalicio de Tintán, el Día del Pachuco. Este fin de semana se tendrá bastante actividad, ahorita que lo que mencionabas tú, ¿no? Sí, exacto, hay que ir a disfrutarlo y que nos sirva para recordar que se vale disfrutar, se vale lucir con dignidad lo que somos, se vale tomar riesgos también en el caso de Tintán, ¿verdad? Porque sí, el aventurarte, el dejar un trabajo seguro por ir a buscar algo mejor, también se requiere cierta valentía, ¿verdad? Sí. Y Tintán la tuvo en su momento. Y a veces para avanzar se necesita eso, ¿verdad? A veces estamos estancados y creemos que es el fin del mundo. No, se requiere tener en mente cuáles son nuestros objetivos y tener la valentía de ir por ellos, ¿verdad? Que es algo que también Tintán logró. Bueno, Mónica, Ceci, no me queda más que agradecerle su presencia, su aporte, su conocimiento, que me transmitan algo que creas que quede todavía ahí. Pues nada más compartirles que acaba de salir esta publicación, es de una editorial independiente que se llama La Sangre de las Musas, que está en la Ciudad de México. Ellos lanzaron una convocatoria para la gente que le gustaría escribir sobre Tintán, era para escritores ya consagrados, que ya tenían obra, o noveles como yo, ¿no? Hicieron una convocatoria con ciertas reglas, yo traté de adaptarme un poquito a las reglas, ahí pueden encontrar cuento, poesía, en mi caso fue narrativa, hay incluso un tango para Tintán, y ahí hablo un poquito de cómo empecé yo con amor por Tintán y la tintaneada, ¿no? Pero también hablo un poquito de nuestra ciudad, porque no podemos hablar de Tintán
sin hablar de Juárez o viceversa. Mónica, y transmites ese conocimiento, ¿no? Algo, platícanos sobre tu trabajo en el tecnológico. Pues yo trabajo en una institución de educación superior, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, una institución que amo con todo mi corazón. Y pues en ocasiones compañeras maestras o a un compañero me acaba de hacer una invitación para platicar de Tintán, pero yo se los presento, claro, como el personaje, como el actor que lo conocemos, pero también les manejo la línea de líder, les hablo de liderazgo porque Tintán realmente fue un líder, volvemos a lo mismo, rompió esquemas en una época en que todo era muy convencional, tuvo la valentía de presentarse, fue contestatario. Entonces yo les digo, cuando les hablo a los muchachos de Tintán, digo, vivan también ustedes como profesionistas ese espíritu de Tintán, como trabajando en equipo, armando su crew, defendiendo su postura y sus ideas con valentía, pero también con congruencia y con corazón. Entonces creo que Tintán lo podemos analizar y lo podemos platicar y plantear desde muchas aristas, desde el plano académico, desde el plano sociocultural o simplemente en una charla como amigos podemos disfrutar escuchando un bolero cantado por Tintán o bailando un mambo. Yo creo que Tintán es muy, muy disfrutable en cualquiera de sus facetas y pues viendo también sus películas, ¿no? Sí. Yo invito a todos a que disfrutemos a Tintán, que veamos sus películas. Quiero recordar también que hay varios libros escritos sobre él, que quiero conseguirlo, y varios más en el centro del país, y uno en particular que se escribió sobre su vida en Ciudad Juárez. Entonces, es muy interesante conocer la vida de Germán Valdés en Ciudad Juárez, y creo que debemos disfrutar nuevamente esas películas y entender por qué gozamos a Tintán, por qué hablamos de él así. Y no permitir que se pierdan ese recuerdo, que se pierdan un recuerdo o en una lección. Él es para gozar esas películas. Antes, lo comentábamos, antes las pasaban en los canales abiertos, en cualquier canal abierto, ya no es el caso, pero están por ahí y debemos verlas en familia para que los más jóvenes conozcan a ese personaje, puedan sentirse orgullosos de que él se formó aquí y simplemente reír o llorar, disfrutar su talento. Bueno, amigos, ya vieron, disfrutamos esta charla amena y seguramente Tintán, a través de su legado, seguirá estando sin estar, porque así lo ha marcado siempre, ¿no? Estar sin estar y seguirá estando en nuestros corazones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.